Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. De las cenizas de 1888, cuando todavía el polvero no había aterrizado, no había tocado tierra firme, se nos estalla la apostasía alfa en 1901. ¡Ay, señores! ¿Qué fue esto? O sea, no nos terminábamos de reponer de semejante división del tambaleo que tuvo este barco y nos viene el señor John Harvey Kellogg y su panteísmo apóstata. Que esto fue de locos, esto fue brutal. Lo del Congreso de 1888, eso fue una división grande. Nuestra teología no la supo hacer, que si era por gracia, que si era por obra. Y todavía lo tenemos embolatado. Todavía lo tenemos embolatado. Todavía no hemos aprendido a madurar esto en la justicia de Cristo. Todavía lo tenemos enredado. Y por eso, para entrar al cielo, nuestra verdad presente, definitivamente la que va a iluminar al mundo, es el tema de la justicia de Cristo. Jesús haciendo por el ser humano lo que él no puede hacer por sí mismo. Ese es el resumen. Lo que había que entender en 1888. Ustedes saben que el 5 de septiembre, ya yo lo repetí antes, lo había dicho, del 66 se inaugura el sanatorio de Battle Creek. Revise los episodios especiales que tenemos de este tema. Ahora, este sanatorio va a ser la base de operaciones de Kellogg. Y ustedes saben que la trayectoria y el éxito de esta institución va a ser una cosa de locos, pero con el tiempo, desde este sanatorio y desde la misma imprenta, desde la Review and Herald, se van a empezar a diseminar por muchos años la tesis panteísta de John Harvey Kellogg. O sea, mientras que por un lado el fanatismo nos estaba dando duro con el fariseísmo y la justicia por otro ahora se nos camufla el panteísmo, de que Dios es la misma naturaleza que él creó. Y aquí van a haber unas confrontaciones, se nos van a conformar dos bandos. Los que están a favor de la tesis panteísta y los que están a favor de la tesis creacionista. Y detrás de la tesis panteísta se nos vinieron una cantidad de cosas, que Jesús era creado. O sea, usted no se imagina toda la ramificación de cosas que salieron de aquí. Por eso es que si nosotros nos sentamos a entender, a estudiar las crisis, los ajustes, las problemáticas, los desacuerdos y cómo Dios nos fue sacando de una a una, nosotros vamos a tener mucho más identidad en nuestra iglesia y vamos a comprender por qué todavía seguimos aquí en este pueblo, porque Dios lo viene guiando. O sea, las cosas que tú has visto ahora, eso no es nuevo, eso ya ha pasado. Lo que pasa es que quién lo creyera, pero desconocemos nuestra historia y cometemos incluso el error de repetirla. De 1901 a 1904 estalló la apostasía alfa. Kellogg hizo públicas sus diferencias con la organización, con sus conceptos panteístas, cuestionó el papel de los líderes y hasta el mismo don profético de la mensajera del Señor, Elena de White, que había sido su mamá adoptiva. Ahora, las publicaciones que se emitían desde el sanatorio obedecían al panteísmo. Mira, desde la institución del Señor lo que se estaba diseminando. Entonces, no te decepciones de las cosas que tú puedes ver. Estas cosas ya han pasado. Pero el Señor limpia, purifica, se repiten, limpia y purifica, pero aquí seguimos. Bueno, de esto estalló una terrible división, pero la gota que rebosó la copa tomó forma en un librito llamado El Templo Viviente, que era de la autoría de John Harvey Kellogg, el que compilaba sus ideas más raras y extrañas al mensaje de la iglesia. Cada vez el hospital y su personal se alejaban más y más del ideal de Dios. Mira, eran líderes, eran personas contratadas por la iglesia, eran obreros, eran empleados denominacionales. Pero mira lo que ocurrió. El 18 de febrero de 1902, como una reprensión del cielo, el sanatorio se incendió misteriosamente. Fue un devastador incendio, voraz. Y el 30 de diciembre del mismo año, ¿qué te parece? ¡Prívate! Fue el edificio de la Review and Herald el que se quemó hasta los cimientos y con él el librito El Templo Viviente que se estaba imprimiendo ahí. La lucha fue titánica, le cuento, entre ambos bandos. Hubo pérdidas institucionales, se perdieron almas para la eternidad, perdimos instituciones, propiedades. Hubo una confrontación al interior de la iglesia. Acuérdate del sueño que tuvo Elena de White con el barco que se iba a estrellar contra el iceberg. Y Elena de White le dijo, chócalo de frente, no trates de evitarlo, chócalo. Y cuando se fueron de frente con toda esta gente, se acabó el cuento, hermano.
Por eso es que Kellogg es considerado en nuestra historia denominacional como el Coré. ¿Se acuerdan de la rebelión de Coré en contra de Moisés? Eso se repitió en la iglesia adventista en su historia denominacional. Estamos repitiendo la historia del pueblo de Israel. Hay que estudiar, mi hermano. Hay que estudiar. Los años que vinieron fueron de contiendas, debates, divisiones, pérdidas tanto humanas como materiales. Porque fueron muchos los que abandonaron las filas de la iglesia y también hubo pérdidas de toda clase. Finalmente, en 1907, el doctor John Harvey Kellogg es destituido del sanatorio y en su retirada declaró que él y sus empleados eran independientes. ¿Cómo te parece? ¡Ay, ay, ay! Que no pertenecían a ninguna iglesia y que el sanatorio promovió su teoría de la vida biológica basada en principios adventistas. No, y esto fue terminando en el 7 con la destitución de él, pero tan solo 7 añitos después, 1914, ay Dios mío, no nos reponíamos del Congreso de Minneapolis en el 88, la apostasía alfa en 1901 al 1904, la destitución de Kellogg en 1907, la barbaridad que nos ocurrió aquí cuando viene el primer cisma dentro de la iglesia adventista, el movimiento de reforma de 1914. Y empiezan a pulular los movimientos espurios y los movimientos disidentes. Todo esto se da en el gran contexto de la Primera Guerra Mundial en Alemania. Presta mucha atención porque pasó lo que no debía pasar, la creación de una organización independiente allá a la ya establecida, es decir, la disidencia. Ahora, la cosa ya venía desde 1888, por eso es que te estoy diciendo aquí que esa es la mamá de un poco de divisiones aquí. Hubo corrientes que sobrevivieron. Después de 1888, como los líderes rechazaron este tema, creció una desconfianza, quedó por ahí una desconfianza en el liderazgo, el señalamiento al estilo de vida de la membresía, del testimonio, que la justicia por obras entonces llevaron a señalar a los que comían carne, que los que no se vestían de tal forma. Eso es viejo, eso no es nuevo. Por eso el hito histórico de 1888 te lleva a ti a entender por qué todas estas cosas pasaron después, porque no nos pusimos de acuerdo, porque no había unidad. Ahora, la gota que rebosó la copa fue la posición oficial de la organización. Acuérdate que el presidente era A.G. Daniels. ¿Y cuál posición de la organización? Pues frente a la participación de los jóvenes adventistas en la guerra mundial. ¿Qué hizo la organización? Dejó a su decisión a la libertad de conciencia. Pues el que de acuerdo a la libertad de conciencia quiera participar en la guerra, pues que participe. ¿Qué ocurrió? Que por esta posición se levantó una fuerte oposición frente a esta postura. Y los que más protestaron en esto, fíjate, protestantes de Alemania, los adventistas de Alemania en 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Los no simpatizantes alegaban que ir a la guerra era quebrantar el sábado, usar armas para matar en una causa bélica y en medio de un marcado debate. Aquí la iglesia se dividió. Intentos por mantener la unidad se hicieron en diferentes reuniones, pero la más decisiva de todas ellas fue la que se llevó a cabo entre el 21 y el 23 de julio de 1920. Mira, ya había pasado la Guerra Mundial y el cuento y la división continuaba, se dio en Friedenau, cuando se firma el protocolo de Friedenau. Ahora, el grupo protestante, como se le llamaba, el grupo opositor, pasó a ser llamado Movimiento de Reforma. Y fue entonces, pasó a ser organizado independiente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se creó la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, que contaba, escucha bien porque la división fue fuerte, contaba con 4 uniones a nivel internacional. ¿Fue un revés de nuestros organizadores? ¿Cometieron una imprudencia? ¿No era lo que habían debido de decidir? ¿Se equivocaron en ese momento? ¿Les falló en ese momento? Se dice que América guardó silencio mientras que Europa participó activamente, que hubo guerra, muertos, familias que perdieron a sus jóvenes. Escucha bien esto. No es necesario dudar ni temer que la obra no tendrá éxito. Dios está a la cabeza de la obra y Él pondrá todo en orden. Si hay cosas que necesitan ser ajustadas en la dirección de la obra, Dios lo hará y obrará para corregir toda cosa errónea. Tengamos fe en que Dios conducirá el noble barco que lleva al pueblo de Dios sano y salvo al puerto. Esto lo escribió Elena de White para la Review and Herald un 20 de septiembre de 1892. Y en este podcast, en este episodio, el Espíritu Santo nos lo está recordando. Porque en el próximo episodio
vamos a ver cómo comienza a pesar de todos estos reveses y contiendas, empieza un incremento de la expansión mundial. Y pilas, porque en el próximo episodio, que es el episodio 8, entramos en los últimos capítulos de esta serie, de la historia de nuestra organización y de nuestra historia denominacional. Sí, señores, a pesar de los reveses y de los problemas y los desaciertos y de las contiendas y las divisiones, Dios es claro siempre en su palabra. Este es el pueblo que él levantó por la vara de la profecía y aún en medio, por eso es que tenemos que estudiar la crisis de Israel en la antigüedad. Y te vas a dar cuenta que los reyes, príncipes, los líderes, incluso profetas, cometieron cosas en contra del pueblo que desanimaron y al mismo tiempo a muchos de sus líderes, pero que también le causaban gran tristeza al Señor. Pero Dios nunca destruyó a su pueblo. Acuérdate que Elías en Primera de Reyes 18 restauró y arregló el altar de Jehová, porque era el altar de Jehová. Resumimos y nos fuimos. 1. Una vez organizada, la Iglesia Adventista continuó desarrollándose, madurando doctrinalmente y rompiendo sus fronteras. 2. El Congreso de 1888 en Minneapolis marcó un hito en nuestra historia, definió posiciones e identificó a los defensores. 3. La apostasía alfa entre 1901 y 1904 significó una horrible noche que ya cesó, pero que se volverá a repetir y para eso yo no tengo palabras. 4. La primera ruptura organizacional se gestó en 1914 con el movimiento de reforma, pero a pesar de sus errores, siempre habrá una razón para querer salvar al pueblo de Dios y la razón principal es esa, que es de Dios. 5. Identificando cada vez más la mano de Dios al timón de su pueblo remanente en medio de todas sus crisis y ajustes, produce para ustedes Daniel Aponte, diseña y grafica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz y para todos ustedes un feliz día. Así entramos en los últimos episodios de esta serie.